Estudiantes, muy buenos días. Avanzando con nuestro tema de trabajo, potencia y energía, hoy encontramos en el libro de hipertexto, en la página 184, el siguiente problema resuelto. Un objeto cuyo peso es de 200 newton se desplaza 1.5 metros sobre una superficie horizontal hasta detenerse. El coeficiente de rozamiento entre la superficie y el bloque es 0.1. Determinar el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. En el diagrama observamos de color verde el cuerpo y de color negro esta flecha indica el desplazamiento, la abreviatura delta X. La flecha a la izquierda de color rojo corresponde a la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción, debido a que la superficie del bloque y la superficie de la pista tienen entre sí el contacto, una fuerza de rozamiento o un coeficiente de rozamiento que hace que el cuerpo pierda velocidad. Verticalmente hacia arriba tenemos la fuerza normal y verticalmente hacia abajo tenemos el peso. Como podemos ver, la fuerza normal es equivalente al peso del cuerpo. Son equivalentes porque ambas fuerzas pues, van en sentidos opuestos y el cuerpo permanece en equilibrio en la posición vertical. Es decir, no se mueve ni verticalmente hacia arriba ni verticalmente hacia abajo. Solamente se mueve horizontalmente. Entonces dicen la solución. Sobre el cuerpo actúan el peso del objeto, la fuerza normal y la fuerza de rozamiento. La fuerza normal es igual a 200 newton, puesto que en este caso esta es igual al peso del cuerpo. La fuerza de rozamiento se calcula mediante la expresión fuerza de rozamiento o fuerza de fricción es igual al coeficiente de rozamiento multiplicado por la fuerza normal. En el problema nos dicen que el coeficiente de rozamiento del bloque y la superficie es 0.1. Acá está. Entonces multiplicamos 0.1 por la fuerza normal, que son 200 newton. En la calculadora esta resultado de multiplicación da 20 newton. 20 newton corresponde a la fuerza de fricción. A partir de la definición de trabajo, tenemos que el trabajo efectuado por la fuerza de rozamiento, entonces será la fuerza de rozamiento multiplicado por el desplazamiento, multiplicado por el coseno del ángulo entre la fuerza de rozamiento y el desplazamiento. Este ángulo que está aquí no lo vemos en la gráfica, pero podemos deducir que si la fuerza de rozamiento va a la izquierda y el desplazamiento va a la derecha, entonces entre este vector de color negro y este vector de color rojo existe un ángulo entre ellos de 180 grados. Es decir, un ángulo que barre desde la fuerza de rozamiento a la izquierda y este desplazamiento. Hay un ángulo de 180 grados. Por tal motivo, al reemplazar en la expresión trabajo es igual a 20 newton, la fuerza de rozamiento que hemos calculado, multiplicado por 1,5 metros, que es el desplazamiento que me dan en el problema, y multiplicado por el coseno del ángulo entre ellos, entre la fuerza de rozamiento y el desplazamiento, que es 180 grados. El coseno de 180 grados es menos 1. A multiplicarlo por estos dos valores me darían menos 30 ni julios, porque julios es la unidad de medida de trabajo, resultado de multiplicar newton por metro. El trabajo realizado por la fuerza de rozamiento es menos 30 julios. Que el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento sea negativo significa que no se transfiere energía al bloque, sino que la energía se disipa por efecto de la fricción. Y por tal motivo, entonces el bloque pierde velocidad y se detiene. La energía se disipa, quiere decir que entre las superficies de fricción que tenemos, el piso y el bloque, existe un calentamiento debido a la fricción. Y esa energía de fricción es justamente la que hace que el bloque pierda energía y se detiene. Las fuerzas que no realizan el trabajo son fuerzas principalmente que forman 90 grados con el desplazamiento. Entonces,
Ya hemos considerado el caso en el cual el trabajo realizado por una fuerza es igual a cero, debido a que el desplazamiento es igual a cero. Si no hay desplazamiento, entonces esta expresión delta X valdría cero y por tanto el trabajo sería cero. Sin embargo, en algunas ocasiones, aunque el cuerpo se desplaza, puede suceder que el trabajo realizado por la fuerza sea igual a cero. Por ejemplo, si la fuerza aplicada sobre un objeto son perpendiculares, es decir, si forma 90 grados al desplazamiento, eso quiere decir que se tiene que el ángulo entre el desplazamiento y la fuerza normal, en este caso, como es 90 grados, el coseno de 90 grados vale cero y eso determinará que el trabajo realizado sea cero. En general, las fuerzas perpendiculares al desplazamiento, como la fuerza normal, la fuerza centrípeta, no realizan trabajo alguno. Porque la fuerza centrípeta, vemos aquí, también forma 90 grados con el desplazamiento de esta masa en su movimiento circular. Bueno, en el siguiente problema, entonces tenemos un carro se mueve por una trayectoria como la representada en la figura. Determinar las fuerzas que realizan trabajo y las fuerzas que no realizan trabajo. Entonces vemos aquí el carro en la superficie curva. Tenemos una fuerza normal, que es perpendicular a la superficie, tenemos un peso, masa por gravedad, y tenemos la fuerza de fricción, que es esta fuerza que viene en sentido opuesto al desplazamiento del carro. En la solución dice, sobre el objeto actúa la fuerza de rozamiento, el peso y la fuerza normal. En el punto que se muestra en la trayectoria, el peso y el desplazamiento forman un ángulo diferente a 90 grados. Por tanto, el peso realiza trabajo, la fuerza de rozamiento forma con el desplazamiento un ángulo de 180 grados, razón por la cual su trabajo es negativo. En general, siempre la fuerza de rozamiento va a ser un trabajo negativo. Y por último, la fuerza normal no realiza trabajo puesto que forma un ángulo de 90 grados con el desplazamiento. Entonces, esta fuerza denominada fuerza normal es la única que no realiza trabajo. La fuerza o el trabajo realizado por una fuerza neta lo vamos a entender de la siguiente manera. Cuando sobre un cuerpo se ejerce más de una fuerza, es posible determinar el trabajo realizado por cada una de las fuerzas y también el trabajo realizado por la denominada fuerza neta. De esta manera se denomina trabajo neto a la suma de los trabajos realizados por cada una de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Para todo objeto se cumple que el trabajo realizado por la fuerza neta es igual al trabajo neto. Es decir, que si sobre un objeto actúan varias fuerzas, fuerza 1, fuerza 2 y fuerza 3, y la fuerza neta es Fn, el trabajo realizado por la fuerza neta será la suma de los trabajos realizados por cada una de las fuerzas. Trabajo realizado por fuerza 1, más trabajo realizado por fuerza 2, más trabajo realizado por fuerza 3. Miremos en el ejemplo. Para subir una caja de 50 kilogramos a cierta altura, un hombre utiliza como rampa un plano inclinado 37 grados respecto a la horizontal y ejerce una fuerza de 400 newtons. Si el hombre desplaza la caja una distancia de 3 metros y el coeficiente de rozamiento entre la caja y el plano es 0.1, vamos a determinar primero la fuerza neta que actúa sobre la caja. Entonces, recordando el sistema que tengo yo aquí en la caja, existe una fuerza neta. Aquí tengo la fuerza neta que trata de empujarlo hacia arriba, producto de la acción que hace el hombre, pero adicionalmente falta considerar el peso de la caja. Por lo tanto, en la explicación se dice, el peso del objeto es igual al producto de la masa de la caja por la gravedad. En este caso, este peso es multiplicar 50 kilogramos, que es la masa de esta caja, por 9.8 metros por segundo al cuadrado, y me daría 490 newton de peso. Ese 490 newton de peso
tiene dos componentes importantes. Una componente en el eje X, de donde el eje X, aquí lo vamos a entender según el plano, este vertical es eje Y, aquí tengo la letra Y, y este horizontal es la letra X. El peso entonces vendría en la componente negativa de este eje X, porque el peso siempre va a ir verticalmente al centro de la Tierra. Por ese motivo, esa componente va a ser negativa. Y se escribe entonces menos mg por el seno de 37 grados. Este seno de 37 grados se escribe siempre como resultado del ángulo de inclinación, 37 grados. Y va a ser igual a menos 490 newton por seno de 37. Eso va a ser menos 294 newton en el sentido negativo del eje X. El peso también tiene una componente en el eje Y. En mi gráfico, el eje Y, esta línea de color negro que vemos acá, tiene también un componente negativo que es hacia abajo. Este eje Y es negativo, entonces el peso también tiene una componente en ese eje negativo y por lo tanto será menos mg coseno de 37 grados. Es igual a menos 490 newton coseno de 37 grados y el resultado es menos 392 newton. Por tanto, para las componentes de las fuerzas expresadas en newton, se tiene que la fuerza que se aplica, la fuerza que aplica el señor que está empujando la caja hacia arriba, actúa en el eje X positivo. Por lo tanto, los 400 newton que menciona el problema, este 400 newton dice que es con respecto a la fuerza horizontal, pero horizontalmente hacia arriba indica que la fuerza es positiva. Y el señor no realiza fuerza en el eje Y, es decir, no empuja la caja ni hacia arriba del plano inclinado como verticalmente así muestra el eje Y, ni tampoco hacia abajo. Por ese motivo, entonces la fuerza que ejerce el señor se puede representar como un vector de 400 newton positivo, coma cero. Este cero indica que no ejerce fuerza en el eje Y, como ya he explicado. No ejerce fuerza ni verticalmente en la dirección de la normal, ni verticalmente hacia abajo en la dirección del peso. Solamente ejerce fuerza hacia el eje X positivo. Y el peso, mg, también tiene dos componentes. Una componente en X, que ya calculamos, menos 294 newton, aquí la tenemos, y una componente en Y, también negativa, menos 392 newton. Por lo tanto, existe una fuerza de fricción. Esta fuerza de fricción, como ya vimos en el problema anterior, es debido al rozamiento entre la caja y la superficie. Y siempre la fuerza de fricción se opone al movimiento de la caja. Como la caja se desplaza diagonalmente hacia arriba, entonces el rozamiento será diagonalmente hacia abajo, indicando el sentido negativo del eje X. Y por tal motivo, la fuerza de rozamiento también tiene dos componentes. Una componente negativa, que la acabo de explicar, y una componente cero porque el rozamiento no actúa en el eje vertical ni horizontal. Entonces aquí vemos en el gráfico, también se explica lo mismo, fuerza de fricción, fuerza normal, la fuerza que hace el señor, la fuerza que es mg, y el ángulo de 37 grados que tenemos aquí es un ángulo que por geometría se puede colocar acá para explicar por qué este ángulo de 37 grados es responsable de las componentes para el eje Y, que es peso, masa por gravedad, multiplicado por el coseno del ángulo, porque es el cateto adyacente, y para este eje X negativo, el peso de color azul aquí tiene una componente también negativa, como explicábamos, pero este es el cateto opuesto. Entonces será mg por el seno del ángulo, así como lo hemos explicado en la parte aquí superior. Bueno, y hay una fuerza normal que actúa solamente en la dirección del eje Y.
La fuerza normal, miremos acá, es esta fuerza que viene en el eje Y positivo. Entonces la fuerza normal solo actúa en el eje Y positivo y no actúa en el eje X. Por lo tanto, como no actúa en el eje X, la fuerza normal tiene 0 componente en el eje X y la fuerza normal en el eje Y. La suma de estas cuatro fuerzas, la fuerza que hace el señor, el peso, la fuerza de fricción y la fuerza normal, se denominará entonces fuerza neta. Esta línea indica la suma de estas cuatro fuerzas. Y la fuerza neta, como vemos, tiene una fuerza responsable aquí en el eje X, que es la que empuja en general el cuerpo en la diagonal hacia arriba, y tiene una resultante de 0 en el eje Y, porque finalmente la caja no tiene movimiento en el eje Y. Entonces, como resultado, para calcular la fuerza normal, entonces yo debo revisar las componentes en el eje Y, 0, menos 392, 0 y fuerza normal. Para que el resultado de estas cuatro componentes sea 0, entonces sucede que la fuerza normal que tenemos aquí debe ser igual a esta fuerza de componente del peso, pero positiva, porque al sumar este número negativo con el mismo resultado positivo, el resultado será 0. Entonces quiere decir que para que esta fuerza neta se cumpla, la fuerza normal debe ser igual a la componente del peso en el eje Y, 392 newton. Y por lo tanto, si tengo la fuerza normal, entonces puedo calcular la fuerza de fricción. La fuerza de fricción se calcula multiplicando el coeficiente de fricción por la fuerza normal. Como vimos, el coeficiente de fricción es 0.1, está dado en el problema, y 392 newton es la fuerza normal. El resultado de esta multiplicación me dará entonces la fuerza de fricción de 39.2 newton. Para determinar la fuerza neta, entonces ahora ya tenemos la siguiente expresión. La fuerza neta, debido a la igualdad que teníamos acá, como ya tengo entonces esta fuerza en componente en X, 400 newton, esta fuerza componente en X del peso menos 294 newton, esta fuerza de fricción que ya acabamos de calcular, que es 39.2 newton, entonces el resultado de la suma de estas componentes en X, esta componente, más esta componente, más esta componente, más esta otra componente 0, debe ser igual a la fuerza neta, que también está en la componente X del vector. Entonces, por eso, aquí tenemos ese resultado, que fuerza neta se obtendrá entonces 400 newton menos 294 newton menos 39.2 newton. Y eso me da 66.8 newton de fuerza neta. Es la fuerza neta de 66.8 newton y está dirigida hacia arriba en la dirección del plano. Entonces, es la fuerza responsable de mover la caja en la diagonal verticalmente, en la diagonal hacia arriba. Esa es la fuerza neta que recibe la caja finalmente. Y para determinar el trabajo hecho por la fuerza neta, pues yo multiplico la fuerza neta por el desplazamiento por el coseno del ángulo entre la fuerza neta y el desplazamiento. La fuerza neta son 66.8 newton, como ya lo calculamos. El desplazamiento que hace la caja son 3 metros, porque está dado acá, la distancia que se desplaza son 3 metros. Y este ángulo entre la fuerza neta y el desplazamiento es 0 porque la fuerza neta va en la misma dirección del desplazamiento. Entonces, entre la fuerza neta y el desplazamiento de 3 metros hay un ángulo de 0. Coseno de 0 grados es 1 y entonces multiplico 66.8 newton por 3 metros y el resultado será aproximadamente pues 200 julios de trabajo. El trabajo realizado por la fuerza neta es de 200 julios.
A continuación, en la parte C, vamos a determinar el trabajo realizado por cada una de las fuerzas. Determinamos el trabajo realizado por cada fuerza. El trabajo realizado por cada fuerza aplicada por el hombre es el siguiente. Entonces, aquí tenemos los resultados. Para multiplicar, entonces tenemos la siguiente situación. Bueno, el trabajo realizado por la fuerza aplicada por el hombre se puede calcular multiplicando la fuerza que actúa por el hombre, por el desplazamiento, por el coseno del ángulo entre la fuerza aplicada por el hombre y el desplazamiento. Para reemplazar los valores, 400 newton es la fuerza aplicada por el hombre, 3 metros el desplazamiento, y el ángulo entre la fuerza que hace el hombre y el desplazamiento es 0 grados, porque ambos van en la misma dirección. La fuerza va en la misma dirección del desplazamiento. El ángulo es 0 grados. Coseno de 0 grados, 1, multiplicado por 400 newton por 3 metros, me da 1200 julios. Ese es el trabajo realizado por el hombre. El trabajo realizado por el peso, entonces será multiplicar el peso, masa por gravedad, 490 newton, por el desplazamiento, que son 3 metros, por el coseno del ángulo entre el peso y el desplazamiento. El peso, vemos la imagen verticalmente hacia abajo y el desplazamiento diagonalmente hacia arriba. El ángulo entre el desplazamiento y el peso será el resultado de la suma de 37 grados más 90 grados, que es justamente este ángulo que tenemos aquí. 90 grados más 37 grados me da 127 grados. Y el coseno de 127 grados lo podemos calcular para multiplicarlo por el peso, por el desplazamiento, y eso me da negativo. 882 julios, el trabajo negativo realizado por el peso. El trabajo realizado por la fuerza normal es igual a 0, puesto que dicha fuerza es perpendicular al desplazamiento. Como dijimos, el ángulo entre la fuerza normal y el desplazamiento es 90 grados. Y el coseno de 90 grados pues me va a dar 0. Por lo tanto, el trabajo será 0 julios. El trabajo realizado por la fuerza de rozamiento es el resultado de multiplicar la fuerza de rozamiento que ya calculamos de 39.2 newton por el desplazamiento que ya conocemos, que son 3 metros, por el coseno del ángulo entre la fuerza de rozamiento y el desplazamiento. Nuevamente observamos la imagen, la fuerza de rozamiento va diagonalmente hacia abajo y el desplazamiento diagonalmente hacia arriba. De tal manera que el ángulo entre el desplazamiento y la fuerza de rozamiento es nuevamente 180 grados y por tal motivo, coseno de 180 grados menos 1 y el resultado de la multiplicación de 39.2 newton por 3 metros será entonces menos 118 julios. La suma de los trabajos realizados por las 4 fuerzas, entonces corresponderá a trabajo neto, sumo el trabajo realizado por la fuerza normal, más el trabajo realizado por el peso, más el trabajo realizado por la fuerza de fricción, más el trabajo realizado por la fuerza del hombre, es igual a, el trabajo de la fuerza normal son 0 julios, ya lo vimos, el trabajo del peso son negativo 882 julios, lo teníamos aquí, el trabajo realizado por la fuerza de fricción también es negativo, menos 118 julios, más el trabajo realizado por el hombre de 1200 julios, así como lo calculamos, y el resultado de esta operación da justamente nuestro resultado de 200 julios, así como lo habíamos dicho inicialmente, 200 julios el trabajo realizado por la fuerza neta, comparando con lo que teníamos acá arriba inicialmente.
De esta manera, el trabajo neto es igual a 200 julios, valor que coincide con el trabajo realizado por la fuerza neta que hemos calculado anteriormente. Espero que hayan entendido estos problemas, muchachos. Felicidades y nos vemos la próxima. Hasta luego.